Marcela Ambrosio, ingeniera en sistemas, consultora en temas de inteligencia de negocios, con varios años de experiencia como administradora de base de datos en entornos de SQL Server. Si no estoy mal, algo así como arriba de 70 bases de datos administradas como DBA al mismo tiempo, no seguidas, en simultáneo. Luego inicia una carrera en el mundo de inteligencia de negocios y ahora está entregando soluciones basadas en análisis services, modelos tabulares, Power BI, por lo tanto DAX, Power Query, todo eso es día a día. También con mucha actividad en el tema de Azure Data Factory, quien hoy nos viene a compartir durante los siguientes 50 minutos sobre una serie de tips para usar estas consultas en DAX, fundamental para obtener todo el poder de Power BI, y algunos trucos que la experiencia nos ha ido manejando. Así que bienvenida, Marcela. El tiempo es suyo. Yo voy a estar de moderador, pendiente de las preguntas y éxitos. Muchas gracias, buenos días a todos. Como bien dijo Maco, mi nombre es Marcela Ambrosio. Soy consultora de inteligencia de negocios para soluciones computarizadas y es para mí un gusto y un honor estar compartiendo con ustedes pues un poco del conocimiento que hemos ido adquiriendo en esta rama. Así que esperamos que esta charla sea de su interés y que les dejen pues sobre todo bastante aprendizaje. Pues antes que nada pues queremos darle un agradecimiento a los patrocinadores y agradecimientos especiales también a las universidades que estuvieron apoyando el evento, a Microsoft, a las universidades del Salvador principalmente, y pues entremos en materia. DAX, Tips and Tricks. Pues primero, como les comentaba, soy ingeniera en sistemas de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Tengo ya varios años de estar trabajando en el ambiente de TI. Como bien dijo Maco, tengo experiencia en bases de datos, tengo experiencia en Data Factory y también tengo experiencia pues, en la parte de BI. Tenemos pues ya un cierto tiempo de estar trabajando con diversos clientes en donde hemos ido poniendo en práctica y aprendiendo cada vez más para ir mejorando toda nuestra forma de trabajar y parte de eso es la idea de la presentación de hoy, compartirles a ustedes pues un poco de eso. Pues mi agenda básicamente la clasificamos en tres partes. Una que es un paso rápido por algunos conceptos básicos. Seguimos con los trucos y tips que les vamos a compartir. Y una última parte que está un poco más enfocada a casos comunes con los cuales nos hemos topado nosotros. Entonces, empecemos con el tema de conceptos básicos. Bueno, pues DAX son funciones, sentencias, operadores constantes que se utilizan para el análisis de datos. Son expresiones que comúnmente confundimos con lenguajes de programación. Sin embargo, esto no es un lenguaje de programación. Es importante centrarse en eso, porque muchas veces las personas que venimos del área de TI confundimos o pensamos que el trabajar con expresiones DAX es similar a que estemos desarrollando algún programa con herramientas como Visual Studio, por ejemplo.
como .NET, C#, etc. Sin embargo, no es lo mismo. Para digámoslo así, que los que tenemos nosotros como experiencia, como comportamientos que nos facilitan la programación, no todo se puede aplicar de esta forma o dentro del Power BI. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos sacrificando recursos, tiempos de respuesta, y entonces es importante que nos quitemos esa imagen. No es un lenguaje de programación. También, si bien es cierto, Excel, las fórmulas de Excel se parecen mucho a lo que usamos en Power BI, tampoco podemos decir que es lo mismo. Hay muchas funciones o muchas funcionalidades que se tienen en las fórmulas que se tienen en Excel que no se tienen en Power BI y viceversa. Si bien es cierto, han servido como base para todas estas expresiones, no es lo mismo. También, por ejemplo, es importante mencionar que dentro de Power BI nosotros podemos crear utilizando un máximo de 64 expresiones anidadas. Eso es el máximo que podemos llegar a tener. Pero ya se imaginan ustedes tener una sentencia o una métrica con 64 expresiones. O sea, sería una métrica sumamente grande. Sería un poco complicado darle mantenimiento en caso fuese necesario. Entonces, también hay que tener cuidado con la cantidad de expresiones que se utilicen. Entonces, partiendo de este concepto general, dejando en claro, pues nuevamente, los primeros 4 valores. Es una data analysis expression, o sea, son expresiones utilizadas para el análisis. Están formadas por funciones, operadores y constantes. No es lenguaje de programación y solo podemos utilizar 64. Suena bastante, pero no tiene tampoco mucho sentido. Como primer tip, tenemos quizás uno que para muchos va a ser, incluso puede sonar como tonto. Sin embargo, es un tip que es de mucha utilidad. Cuando estamos trabajando con creados en Power BI o bien consumiéndolos de un análisis services, es importante que podamos tener en orden las métricas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hacemos un reporte, y muchas veces estamos sobre el tiempo para realizar los reportes, tenemos que buscar la métrica que queremos, o bien empezamos a crear métricas a lo loco pensando que no existen esas métricas. Entonces tenemos hasta cierto punto un descontrol. Entonces, una de las mejores prácticas que hay es agrupar todas las métricas como, digámoslo así, en una tabla específicamente para métricas. Eso nos va a permitir, primero, ver qué nombres ya estamos utilizando. Nos va a permitir, si los nombramos o los agrupamos correctamente, nos va a permitir encontrar las métricas más fácil. Un ejemplo, tenemos que crear métricas que estén relacionadas con ventas. Queremos saber la venta actual, venta del año anterior, venta promedio, comparativos entre ventas, qué sé yo. Si nosotros nos ponemos y estructuramos las métricas en una sola carpeta y encima de eso nombramos las métricas, por ejemplo, que todas inicien con la palabra ventas, va a ser mucho más fácil poder ubicarlas, va a ser mucho más fácil poder cuál estamos utilizando o bien cuáles métricas ya están, porque muchas veces, o sea, creamos ventas 1, ventas 2, ventas 3 y básicamente hacen lo mismo, una sumatoria de los mismos campos, entonces no tiene mucho sentido que utilicemos. Entonces aquí les voy a compartir qué es lo que tendríamos que hacer. Básicamente creamos una tabla en blanco, le podemos poner el nombre que querramos, en este caso pues le vamos a colocar métricas agrupadas y si se dan cuenta, pues tenemos una columna. Esa columna la ocultamos y sobre esa tabla vamos a ir creando las métricas. Es algo que visualmente es más atractivo. Cualquier persona que haya y por internet y no va a tener que andar peleando tanto
buscando, o sea, va a ser más fácil el traslado de conocimiento entre las personas que están interactuando con el tablero. Entonces, como le digo, para muchos podría ser así, como, pero es que organizar métricas, eso no es un tip. Créanme, en el día a día eso es súper importante, súper necesario y nos ahorra un montón de tiempo. Seguimos con el tip número 2. Muchas veces lo que solemos hacer es escribir la expresión tal cual se nos ocurre. O sea, venimos y lo escribimos en una sola línea. Por ejemplo, en este caso estamos haciendo, este ejemplo es una métrica de comparación. Queremos saber la venta si es mayor a 5,000, si es mayor a 2,500, o bien si es menor a eso. Es una comparación. Ustedes si la pueden ver, pues mayor cantidad de espacio. Visualmente lo podemos manejar en una sola línea. Sin embargo, nos enfocamos en lo práctico y olvidamos que en algo necesario. ¿Y qué pasa cuando se le da mantenimiento? En este caso, el ejemplo pues es una métrica relativamente pequeña, pero cuando tenemos una métrica de más de 20, 30 líneas y tenemos todo a nivel de una sola fila y necesitamos modificar algo, se vuelve un poco complejos. Por ejemplo, si tu paréntesis donde hay, pues uno selecciona un paréntesis, se le da cuál es. Llega un punto en que tener tanto a nivel de una sola línea lo dificulta. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos de sustituir por esto. Básicamente es la misma sentencia, solo que identada, solo que está ordenada por niveles. Podemos saber en dónde empieza la primera expresión, dónde está la siguiente expresión, dónde está la última. Podemos saberlo de mejor manera. Tampoco muchos van a decir, sí, pero es que hay que invertir tiempo en organizarla. No, o sea, ya tenemos herramientas que nos facilitan eso. Hay páginas web que nos permiten hacer eso. O sea, no necesitamos nosotros ir calculando, bueno, le presiono la tecla Tab y eso va a dar espacio de línea. Podemos básicamente copiar la sentencia y pegarla. Y página que es una página web y básicamente tenemos un área donde nosotros podemos colocar la métrica, eso solo es de copiar y pegar. Y lo único que tenemos que hacer es darle clic en forma. Esta herramienta nos va a dar no solo formato, nos va a dar también errores si en dado caso nuestra expresión está mal escrita, si tenemos algún paréntesis que nos haga falta, si usamos alguna función que no está correcta. Esto nos da el formato de una forma tan sencilla y solo copiar y pegar. Entonces, con eso tenemos ya la estructura más organizada y pasamos de las métricas de tenerlo a tenerlo en 14 líneas, pero es una métrica muchísimo más clara, muchísimo más ordenada y va a ser va a ser mucho más fácil para cualquier persona poder venir e identificarla. Porque a ciencia cierta, muchas veces tenemos métricas, algunas solo se crean y ya no las usamos, o ya no las utilizamos, perdón, y muchas veces tenemos métricas que se están robusteciendo de tal manera que necesitamos tenerlas ordenadas. Nos vamos con el tip número 3. Este tip también está enfocado en estructura. Y nuevamente les digo, o sea, para muchas personas va muy básico. Sin embargo, si le sabemos dar el uso, vamos a tener más allá de una estructura, vamos a optimizar nuestro rendimiento. ¿Por qué? ¿Qué sucede
cuando tenemos una expresión más o menos como esta. Esta, si se dan cuenta, no está del todo estructurada. Tiene 29. Entonces, primero pasa, si yo busco en este caso, una expresión, vamos a enfocarnos en la que está escrita en la línea 2 de current date, tenemos un selected del campo fecha específicamente del día. Y si esta métrica que les estoy mostrando, básicamente lo que queremos hacer es un comparativo de tiempo, un comparativo que nos va a ir dando las ventas de forma, por así decirlo, dependiendo del filtro seleccionado, nos va a devolver la venta. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos, si utilizamos solo la sentencia, tendríamos que escribir la sentencia básicamente en las siguientes líneas. ¿Podríamos apagar su webcam para tratar de mejorar la señal? Tendríamos que escribir la sentencia, sí, con gusto. Muchas gracias. Puede continuar. Gracias. Listo. Solo me voy a pasar nuevamente a donde estaba. Dame un momento, por favor. Estamos aquí en la 3, ¿ok? Entonces, como bien les decía, si tenemos la expresión que estábamos evaluando para que es básicamente el comparativo, escribirlo en todas nuestras, en esta línea, Entonces, y en esta línea. Si se dan cuenta, estaríamos repitiendo 5 veces el mismo código. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Con un cuenta con un procesador de queries o procesador de consulta, por así decirlo. Entonces, cada expresión que nosotros colocamos dentro de nuestra métrica se va procesando. Entonces, ¿qué sucede? Si tengo la expresión 5 veces, la expresión se va a ejecutar 5 veces. Eso va a ir sacrificando rendimiento. Luego, ¿qué pasa si tenemos declarada una variable? El procesador de igual manera va a ejecutar o va a realizar la llamada 5 veces, con la única diferencia que como ya tenemos el resultado cargado, por así decirlo, en memoria, el tiempo de respuesta y de procesamiento va a ser. Entonces, el usar variables no solo nos facilita la estructuración o la creación de la métrica, sino que también nos va a facilitar o nos va a impactar positivamente en el rendimiento. Entonces, es importante considerar utilizar variables. Podemos utilizar variables, sobre todo en aquellas expresiones que se repiten. Nos ahorramos tiempo, nos ahorramos incluso cuando es más fácil. ¿Por qué? Porque si yo quiero modificar mi variable o modificar mi métrica, modificar específicamente esta expresión, solo la debo modificar en un lado y no debo modificarla en cada una de las líneas donde las escribí. Entonces, es importante y es por ello que se recomienda el uso de variables. Aunque es un error que cometemos mucho. ¿Qué pasa cuando declaramos variables y es tanto que
a lo loco, por así decirlo, declaramos variables de todo lo que nosotros consideramos. Y resulta que cuando analizamos ya la métrica completa, damos cuenta que únicamente y no la utilizamos en ningún otro lado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos cayendo al mismo punto, estamos utilizando un requerimiento que no está siendo utilizado. Aquí tenemos dos opciones que nos podrían ayudar a solucionar esto. Uno, remover la métrica, si no la estamos, la variable, perdón, si no la estamos utilizando, pues entonces la quitamos. Y la otra es comentar, de esta manera estamos liberando ese recurso que ya está incluyendo en el desempeño total de la variable y dejamos únicamente lo que sí verdaderamente se está utilizando. Entonces, creo que es importante mencionar, usemos variables, nos facilitan la codificación, nos facilita la modificación, pero usémosla correctamente. No abusemos de que podemos crear variables si no las vamos a utilizar. Ahora, un tip que aquí quizás muchos no lo conocen. Hace mucho tiempo a nosotros nos pasó, sufríamos la métrica. Teníamos que ir buscando dónde estaba la expresión para ir a sustituir, para ir a corregir. Cuando escribimos código, si en secuencia de lo que queremos ver, por ejemplo, quiero ver todos los valores que se estén seleccionando, de ahí todos los comparativos, qué sé yo, dentro de la métrica, teníamos que ir a la línea que queríamos mover, le damos un copy-paste y lo colocábamos en la línea que nosotros queríamos. Power BI nos da una serie de shortcut key que nos facilita todo eso. Pues se los voy a mencionar y después nos vamos a ir a una breve demo para que puedan ver cómo funciona. Tenemos para búsqueda y reemplazo. Simplemente tenemos que presionar las teclas Control-Shift-L. Las palabras que queremos, que estamos, y de la misma forma solo basta con escribir y la vamos a sustituir. Todas. Control-D funciona de una forma que esta sí debemos ir presionando Control-D para ir moviéndonos en cada una de las. Tenemos Shift-Enter. A la hora que estamos parte de comentarios, como les comentaba, podemos ir añadiendo o quitando y para eso usamos la combinación Control-KC para comentar y Control-KU para quitar el comentario. Podemos movilizarnos a una línea en específico, la combinación Control más G, y podemos mover líneas de arriba con Alt flecha hacia arriba o Alt flecha hacia abajo. Entonces, les voy a compartir nuevamente. Y como les mencionaba, base, la métrica. Entonces, por ejemplo, yo quiero buscar dónde tenemos current week. Si yo me posiciono sobre ella, sobre la variable, y presiono Control-Shift-L, automáticamente me va a resaltar todas las variables. Y básicamente, en este caso, con fines de ejemplo, le voy a cambiar el nombre y se lo voy a dejar como Hola Mundo, por darles un ejemplo. Si se dan cuenta, todas las filas se están actualizando al mismo tiempo. De esta manera nos evitamos ir haciendo cambio línea por línea. ¿Okay? ¿Qué pasa si yo si me posiciono sobre la misma variable y presiono Control D? Voy a ir buscando todas aquellas expresiones que coincidan y puedo hacer lo mismo. Ya sea que solo cambie una, puedo cambiar todas, solo basta con borrar o solo basta con añadir letras.
Enter. El Shift Enter nos sirve mucho cuando queremos hacer un salto de línea. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo declaré aquí en la misma línea las dos variables? Si yo quiero posicionar esta expresión sobre la línea 3, basta con que me ponga antes en donde inicia y presione Shift Enter. Esto nos va a hacer un salto de línea. Que si regularmente presionamos solo Enter, pues básicamente va a validar si la expresión está bien y te va a sacar, digámoslo así, de la codificación. Les mencionaba que podíamos mover líneas. Por ejemplo, si yo quiero tener este que es el número máximo, por ejemplo, lo quiero tener bajo en lo que sería la línea 10. Si yo presiono Alt, flechita hacia abajo, voy moviendo mi línea de código y la puedo ir ubicando en el nivel que yo quiera. Lo mismo si presiono Alt, flechita para arriba. Para comentar, pues es Control KC, nos añade un comentario. Control KU, básicamente lo quita. Son ya en el día a día, créame que esto es de utilidad. Ahora nos vamos con un truco, una división dentro de cero, divide by cero. Muchos, al igual que... ¿Sí? Perdón nuevamente por la interrupción. Tenemos varios comentarios en donde pareciera que está llegando entrecortada el audio. Entonces le quería preguntar si es posible que mientras da su explicación deje de compartir pantalla. Tal vez así mejoramos el audio que está llegando. Claro, con mucho gusto. Le agradezco. Ustedes me cuentan si mejora. Bueno, como truco 5 tenemos la división dentro de cero. Básicamente, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces estamos presentando un informe donde queremos hacer alguna especie de variación, por ejemplo, y ustedes me comentan si me escuchan bien. Si no me desconecto y me cambio de red. Ahorita la explicación, tal vez si logra trasladar el mensaje y después compartir su pantalla para mostrar el texto sería ideal. Ahorita se le escucha muy bien. Ah, perfecto. Bueno, entonces así continuamos con esto. Perdón por las fallas técnicas. Bueno, como les mencionaba, muchas veces cuando presentamos un informe, nos topamos con que caemos al mismo punto. Como estamos en carreras, básicamente lo que hacemos es una división como comúnmente la trabajamos en cualquier forma. Colocamos nuestro numerador, diagonal, denominador. Para Power BI eso sí lo interpreta como una división y eso está bien, o sea, funciona correctamente y nos devuelve los resultados que queremos. Sin embargo, ¿qué sucede cuando nos topamos en una división que tiene como denominador un 0? O sea, básicamente tenemos una división dentro de 0 y eso lo que nos va a devolver es un error dependiendo de cómo lo estemos viendo. En el caso de Power BI lo que devuelve es infinity. Eso es, o sea, usted puede ver una matriz donde tenemos nuestros resultados y donde se topa con una división dentro de 0. Básicamente lo que sucede es que aparece todos los valores, por ejemplo, empieza bien, que se mira 3, 2 y de repente un infinity. Si vamos a presentar esto como un reporte gerencial, lo primero que va a ver el gerente no van a ser los números, va a ser ese texto, ver donde dice infinity. Entonces, la primera impresión que tienen es que el reporte no sirve. Aunque esté devolviendo correctamente los valores de la división en otras líneas, en otros rubros, si ellos miran un error, básicamente lo que van a decir es de que
la división, o sea, está habiendo un fallo en nuestra expresión. Entonces, ¿qué sucede? Se empieza a generar ruido, se empieza a haber molestia, empiezan a desconfiar del resto de resultados que se están viendo en el reporte. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque si bien es cierto, eso funciona, la diagonal funciona, a veces no nos devuelve los resultados que esperamos y eso nos puede generar mucho problema. Entonces, debemos evitar utilizar la fórmula como pueden ver en la parte inferior de la pantalla, debemos evitar colocar la diagonal, no porque no funcione, sino porque esto simple y sencillamente va a ser un resultado matemático, o sea, va a devolver la división tal cual. Sin embargo, si dentro de las expresiones de DAX, contamos con una función que nos permite a nosotros escoger qué queremos mostrar en caso se genere un error. Por eso tenemos la función divide. Esta función básicamente se encuentra formada por tres partes: numerador, denominador y una tercera parte que nos va a servir para mostrar el resultado. ¿Qué es lo ideal o qué es la recomendación dentro de todo esto? Es que le coloquemos blank. ¿Qué hace el blank? Básicamente lo que va a devolver es, si se genera error, no va a sacar el infinity, sino simple y sencillamente esa línea va a quedar en blanco. Y es muchísimo más claro entender que si está en blanco es porque no existía división, a que le pongamos un 0, por ejemplo. O sea, porque un 0 estamos asignándole un valor y realmente 0 no es el resultado de esa división. Entonces, si utilizamos el blank, con eso solucionamos esa mala pasada que nos está dando la división y nos va a mostrar un reporte mucho más claro. Entonces, consideremos blank si los hacemos. Básicamente lo estamos haciendo correctamente y esto es bueno para nuestro reporte. Entonces, siempre recuérdense de incluirla, evitemos las divisiones con diagonal, usemos la función divide. Como tip número 6, values versus density. Son similares, pero muy diferentes. Y ustedes van a decir, ¿cómo así? O sea, si me están diciendo que es similar, pero es distinta, entonces hay un error ahí en la expresión. Y básicamente es muy fácil. Si lo vemos así, tenemos dentro de nuestros tableros, tenemos que tener relaciones dentro de nuestras tablas de hechos y dimensiones. Las relaciones deben ser integrales, por así decirlo. ¿Qué debería ser, o sea, la lógica, qué es lo que nos debería de decir? Nuestra dimensión debe tener todos los valores que se encuentran dentro de nuestra tabla de hecho. Por ejemplo, en un catálogo. Si yo tengo un catálogo de países, todos los países que yo tengo configurado en mi dimensión deberían de aparecer en la tabla de hechos. En este caso, para este ejemplo tenemos que la tabla de país y country financials, están relacionadas. Estamos bien. Nuestra tabla o nuestra dimensión país tiene creado 5 países. Canadá, Francia, Alemania, México y Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos en este caso puntual? O sea, por fines prácticos de este ejemplo, en nuestra tabla financial tenemos que los países que vienen es Canadá, Francia, Alemania, Guatemala, México y Estados Unidos. Entonces, ¿qué podemos notar ahí? Guatemala viene en la tabla de transacciones, pero no la tenemos en el catálogo. Entonces, y es ahí donde nos da la mala jugada el values versus distinct. ¿Por qué? Porque si yo hago un values, lo que me va a devolver son los valores distintos que se encuentran dentro de la tabla. Si yo hago un distinct, me va a devolver los valores distintos que se encuentran dentro de la tabla. Con la única diferencia que el distinct predomina los valores distintos que tenemos sobre
dimensión. Entonces, para igualar los resultados, lo que hace es que el distinct nos va a devolver básicamente 6 registros. Entonces, si yo selecciono, digámoslo así, Canadá, va a tener como conteo 1, Francia 1, Alemania 1, México 1, Estados Unidos 1, y me va a aparecer un registro en blanco. Blanco 1. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un valor en la tabla de hechos que no tenemos en la dimensión. Y él va a respetar que el maestro es del país y por eso va a añadir esa línea en blanco para que se puedan mostrar los 6 valores diferentes. ¿Qué pasa con el values? El values lo que hace es devuelve todos los valores que tenemos en la dimensión. Entonces, si tenemos un values y un distinct, uno nos va a devolver 5 y el otro nos va a devolver un conteo de 6. Entonces, si estamos utilizando eso, en algún reporte nos puede pasar una mala jugada porque nos está devolviendo ambos correctamente los valores. Sin embargo, puede haber alguien que diga, mire, ¿por qué aquí me devuelve 5 y por qué aquí me devuelve 6? Y es simple, porque el distinct va a agregar una línea por cada registro que no encuentre. Entonces, también es importante saber las diferencias entre las funciones que estamos utilizando. Como tip número 7, tenemos un if versus switch. Y aquí entra el punto que muchas veces cometemos un error, sobre todo si vamos de la parte de TI. Aquí es donde confundimos que cuando se trata de mejorar una expresión para evitar usar if anidados, que básicamente es un if dentro de otro if, lo mejor es utilizar un switch. Y realmente sí lo es. ¿Por qué? Porque nos ahorramos sentencias, o sea, liberamos la cantidad de expresiones que estamos utilizando. Por ejemplo, en el ejemplo que se encuentra del lado izquierdo de la pantalla, estamos usando 3 expresiones, porque estamos usando un if en la línea 2, en la línea 5 y en la línea 8. Mientras que del lado derecho estamos utilizando únicamente una expresión switch. Entonces, nos ahorramos expresiones. Está bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona esto en rendimiento? En rendimiento, lo que hace es que ejecuta comparación por comparación cuando se hace un if. Aún encuentra el resultado en la primera iteración, el procesador de código va a ir procesando línea por línea. Lo mismo sucede en el switch, con la diferencia que el impacto es menor. O sea, si optimizamos una métrica, sí podemos sustituir los if anidados por un switch y nos va a devolver un menor tiempo de respuesta. Sin embargo, también hay que considerar que el impacto de tiempo todavía podría afectarnos. Entonces, si estamos optimizando una métrica, podemos ir buscando soluciones alternas que nos eviten utilizar tanto if como switch. ¿Por qué? Más cuando tenemos que hacer demasiadas iteraciones. Como tip 8, siempre sobre if versus switch. El orden de las validaciones afecta al resultado y eso hay que tenerlo en cuenta, porque no es lo mismo que yo diga o que haga un comparativo donde estamos haciendo las evaluaciones, como es el caso de la primera fila, de la primera columna, mayor a 100, mayor a 50, mayor a 25, no es lo mismo mayor a 25, mayor a 50 y mayor a 100. Por ejemplo, si yo estoy evaluando el número 101, si entro en la primera columna, 101 es mayor a 100, sí. Entonces, el resultado me va a devolver que es mayor a 100. Si entro al ejemplo 2 con los mismos 101 y hago la primera validación, 101 es mayor a 25, sí. Y entonces nos va a devolver que es mayor a 25. Nunca va a llegar a hacer la evaluación sobre el mayor 100. Entonces, eso sería en general. Ahora como casos comunes, que sería la última parte de la presentación. Como caso común, tenemos que generamos expresiones para devolvernos para solucionar nuestras necesidades y dentro de estas expresiones cometemos los principales errores. Es que queremos crear o queremos ir comparando resultados, por así decirlo. Entonces creamos quizás 2 o 3 métricas con la misma, pensando que vamos a obtener el mismo resultado utilizando diferentes sentencias.
Y muchas veces lo logramos. El problema es que dejamos las 3 métricas. Entonces, en algunas partes del reporte colocamos una métrica, en otras colocamos otra y en otras colocamos otras. Básicamente nos devuelven los mismos valores, pero estamos teniendo una inconsistencia en las métricas. Entonces, para evitar ese tipo de casos comunes, es mejor crear una métrica y sobre esa trabajar. Tenemos herramientas que ya nos facilitan todo ese tipo de situaciones, como lo es, por ejemplo, DAX Studio. DAX Studio nos facilita tanto el formato de la expresión, nos facilita la evaluación de rendimiento, o sea, podemos evaluar una métrica, podemos darle el seguimiento de cuánto es el tiempo de procesamiento y ahora tiene la última versión, permite agregar un add-in a Excel, donde podemos exportar los resultados de las evaluaciones que podamos tener con DAX Studio y las podemos tener en un Excel para una mejor interpretación. Podemos utilizar este tipo de herramientas, por ejemplo, que ya traen el DAX Formatter integrado, y eso es lo que nos va a devolver todo nos va a devolver todos los datos ya estructurados, ya nos va a devolver, incluso podemos tener una forma de conectarnos y devolver, por ejemplo, el listado de métricas que queremos evaluar. Entonces voy a ver si ahora sí no se pierde mucho el audio. Eso le iba a decir, Marcela, que ahorita ya podemos regresar a compartir su pantalla. Ok, entonces, como les estaba mencionando ahorita el tema de DAX Studio, básicamente, pues este tiene la funcionalidad que se puede conectar a un tablero, podemos conectarlo a un análisis services, tenemos varias formas. En este caso, yo me voy a conectar a mi Power BI demo y aquí esta es una herramienta que incluso expertos del área de Power BI la suelen recomendar mucho. Entonces, si existen las herramientas, ¿por qué no utilizarlas? Entonces, esto básicamente podemos crear una expresión, por darles un ejemplo, yo puedo ver con las funciones que ya tienen precargadas, podemos ver, por ejemplo, el listado de métricas que tenemos configuradas en nuestro modelo. Entonces, solo podemos ir a buscar, en este caso es esquema measure, le damos F5 y aquí podemos ver el listado de métricas, podemos ver nombres, podemos ver incluso la expresión que tenemos. Entonces, esto si queremos hacer un diccionario de datos, por ejemplo, nos lo puede facilitar mucho. Tenemos también, si queremos crear, partiendo de nuestro Power BI, si yo coloco un código, por ejemplo, y yo le doy aquí Format Query, este no lo va a estructurar. Ya viene integrado, como le mencionaba, una conexión hacia el DAX Formatter. Entonces, ya tenemos aquí una mejor estructura de nuestro código y también solo bastaría con copiar y pegar. También tenemos la opción desde el Excel que podemos conectarnos dentro de los add-ins. Podemos ver el add-in de DAX Studio y esto nos va a abrir un nuevo, vamos a cerrar esto para que quede más claro. Nos va a abrir una nueva pantalla de DAX Studio que va a estar igual, nosotros la vamos a conectar a nuestro modelo. Y aquí nosotros, por ejemplo, si yo quisiera ver nuevamente el listado de métricas que tenemos creadas, lo puedo colocar aquí. En el output yo le puedo decir que lo exporte de una vez a Excel y yo le puedo decir que lo coloque en la hoja 1. Entonces, si yo presiono F5, el query se ejecuta y si me voy a ver a mi Excel, tenemos aquí el listado de métricas
que teníamos, que nos estaba devolviendo la consulta. Entonces, por ejemplo, solo sería de quitar las columnas que, digámoslo así, no nos interesen en este momento. Y yo aquí básicamente ya pude sacar de forma rápida la estructura de todas mis métricas. Puedo decir cuál es el nombre de la métrica, en qué modelo está, incluso puedo decir en qué tabla se encuentra. Entonces, esto nos facilita mucho, sobre todo si queremos saber qué es lo que tenemos, cuáles son los cálculos que tenemos. Esto es en la parte de DAX Studio. Podemos ver también, podemos evaluar por medio de la función evaluate, por ejemplo, podemos evaluar mi tabla país. A ver si lo escribimos bien. Si yo le doy F5, de igual manera, como lo tengo que lo exporte a Excel, me lo debería de haber colocado aquí. Y si se dan cuenta, como yo no le quité, yo lo dejé que lo exportara a la misma hoja, aquí tenemos el listado de países que tenemos en la tabla país. También podemos utilizarlo con resultados como un grid, como que fuera alguna otra herramienta. Aquí tenemos el resultado de país. Esta herramienta es muy útil si queremos ver el performance de las métricas, si queremos estructurarlo y si queremos pues facilitarnos un poco la vida en ese sentido. Tenemos también, esto ya se los había mostrado, si nos vamos un poco al tablero para poderles mostrar el ejemplo de qué sucede con el values y el distinct. En este caso, como les mencionaba, la tabla país y tenemos la tabla, nuestra tabla de hechos, y esto es lo que nos devuelve. Básicamente, esta es la línea adicional que nos está devolviendo el values para colocar, donde nos está colocando que tenemos un registro que no tenemos amarrado a nuestra dimensión. Y si se dan cuenta, tenemos en uno un resultado de 6 y en uno un resultado de 5. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Otro error común que cometemos cuando tenemos métricas es, por ejemplo, que queremos hacer métricas que sean reutilizables para muchas cosas. Y eso no está mal. El problema es cuando no sabemos del todo cómo poderlas estructurar correctamente. Creamos muchas veces comparativos donde creyendo que estamos haciendo lo correcto. Sin embargo, no es lo mismo que yo tengo en la cabeza, que yo estoy ideando, no es lo mismo que muchas veces estamos plasmando. Y a la hora de que tenemos, o sea, yo plasmé en teoría lo que yo había pensado que va a funcionar y puede que nos devuelva los resultados que esperemos. Sin embargo, en algún momento alguna de las expresiones no nos va a devolver los resultados esperados, como por ejemplo, en este caso, yo tengo el current year past y básicamente estoy seleccionando el año seleccionado menos 1. Entonces quiere decir que si yo selecciono 2020, lo que esto me va a devolver es 2019. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Yo hice aquí un if donde lo que quiero validar es si mi año anterior es bisiesto o no. Entonces, pero, ¿qué es lo que sucede? Yo estoy evaluando aquí, o sea, dentro de mi lógica, yo sé que si el año es bisiesto, debo restar un día, y si no, debo restar 2. Pero, ¿qué pasa? Mi current year past no está devolviendo el resultado que según yo debería de devolverme. El current year past lo que me está devolviendo es el año anterior. Año anterior jamás va a ser igual a 366 días. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque lo ideal a la hora que redactemos una expresión es también ir evaluando qué valor es el que nos está devolviendo cada una de las expresiones. Esto nos va a facilitar que a la hora que estemos haciendo expresiones complejas, sepamos que estamos utilizando los resultados que realmente queremos. ¿Por qué? Porque en esta sentencia en específico, siempre el resultado va a ser el número de semana menos 2. Jamás va a ser menos 1 porque mi comparativo jamás se va a cumplir. Entonces,
tengamos mucho cuidado, sobre todo cuando estamos empezando con la creación de expresiones. Muchas veces estos son los errores como que más comunes que cometemos. Y muchas veces consideremos de que la premura del tiempo hace que uno empiece a codificar y a codificar en base a esa presión y no nos tomamos el tiempo necesario para analizar los resultados que estamos realmente teniendo. Entonces, creo que es importante tener en consideración eso, utilicemos las herramientas, tomémonos el tiempo para medir los resultados que tiene cada una y tengamos mucho ojo con incluir funciones un poco quizás más complejas, pero que nos va a garantizar que vamos a mostrar los resultados que realmente estamos esperando. Y ya como para ir finalizando, pues básicamente quizás no muchos tips suenen un poco como, tal vez no quemados, sino suenen como que estamos diciendo cosas lógicas, pero créanme, esas cosas lógicas que estábamos mencionando, muchas veces cuando estamos trabajando las cometemos y olvidamos considerar cosas tan básicas, cosas tan simples, que cuando alguien está presentando ya un reporte, esto nos pasa factura. Entonces, ténganlo en consideración. DAX es muy robusto, muy potente, pero también para que trabaje bien, nosotros tenemos que decirle paso a paso claramente qué es lo que queremos hacer. Y muchas veces omitimos eso y nos dedicamos solo a crear expresiones que según nosotros son las más apropiadas para resolver el problema y lo son en ese momento, pero no nos ponemos a considerar de que estamos sacrificando recursos y tiempos de respuesta, que también eso en un reporte gerencial es de mucha importancia, al igual que los datos. Les comparto mis redes, me pueden contactar vía correo electrónico a mambrosio@solcom.com. Importante, Ambrosio es con S, entonces si no les va a retornar el correo. Me pueden seguir en Twitter como marce-as y en LinkedIn como Marcela-Ambrosio. Excelente, Marcela, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas. Yo marqué una por aquí. Es de parte de Andrés, quien nos pregunta si en vez de utilizar variable, no es mejor ingresar columnas en el data model. Yo creo que eso va a depender también de qué es lo que de lo que estamos trabajando. Muchas veces, si creamos variables, sí nos va a resultar útil para cierto tipo de cálculo y es importante también entender que hay ciertas diferencias entre si lo agregamos como columna, porque el nivel de columna nos va a servir, por ejemplo, para hacer el cálculo iterativo por cada una de las líneas y nos puede servir para más cálculos, digámoslo así, sobre todo columnas calculadas, se utilizan mucho, pero no siempre, si lo planteamos, la misma expresión que tenemos en una columna, la planteamos como métrica, nos va a dar el mismo resultado. Por ejemplo, si queremos saber, estamos creando una tabla de fechas, no podríamos crear, por ejemplo, para obtener el número de semana, una métrica, sino ahí sí necesitaríamos agregarle una columna calculada para poder llevar el número de semana por cada una de las filas, porque sobre esa columna vamos a poder hacer más cálculos. Entonces creo que depende mucho de qué es lo que estemos tratando de realizar, la opción de seleccionar si nos vamos por una columna o si nos vamos por una métrica. Ya. Marcela, teniendo esa experiencia como DBA que se desenvuelve muy bien con su herramienta o con su lenguaje de SQL, ¿cuáles han sido los retos de portar ese conocimiento de la gestión de datos hacia el mundo
de BI usando un lenguaje diferente. Tiene el mismo propósito, pero una sintaxis distinta y una lógica diferente en el caso de DAX. Sí, de hecho, al inicio fue un poco chocante porque para mí realmente era más fácil resolver todo utilizando transacciones SQL. Obviamente era de donde traía mayor experiencia, entonces yo sentía que resolvía las cosas mucho más rápido. Creo que me ayudó mucho el estarme informando, el estar practicando. Por ejemplo, el tratar de entender equivalentes entre un lenguaje y otro para poderlo ir pues cambiando así que cambiando poco a poco la mentalidad de DBA a pasarla un poco más al análisis de datos. Yo creo que la DAX, la mejor forma para que uno lo pueda aprender es practicando. Entonces, por ejemplo, en las páginas de Microsoft hay varias que tienen ejemplos bastantes Exceles, por ejemplo, con los cuales podemos trabajar. Entonces, es bueno tomarse el tiempo y venir y practicar y practicar y practicar, porque sí, al inicio se vuelve un poco de que, no, pero es que esto lo podía hacer más rápido con SQL. Y cuando ya empieza uno a ver, dice, bueno, pues esto está más sencillo porque aquí solo utilizo una sentencia, mientras que en SQL tenía que escribir algo mucho más complejo. Entonces, sí, al inicio creo que también es importante en algún momento venir y decir, bueno, yo ya no soy DBA, ya no miro bases de datos, ya no miro la parte de SQL, entonces enfoquémonos en aprender lo que ahorita necesito, que es DAX. Entonces, la experiencia DAX es algo muy robusto, algo que, que nos va a facilitar mucho la vida, pero la única forma para que podamos alcanzar esas metas y esos objetivos y que sea fácil es con la experiencia. Y la mejor experiencia es poniéndonos un rato, unos 15 minutos, 10 minutos, tomarnos el tiempo y practicar. Okay. Nos han llegado dos comentarios. Uno es cambios de paradigmas y pensamiento. Pensar en datos es pensar en conjuntos. Correcto. Y eso es una verdad. De hecho, en DAX muchas de las consultas no se hacen referencia a una tabla, sino a un set de datos. Entonces, muy bien. Gracias por ese aporte. No tengo el nombre, llegó como Anonymous, pero ha estado interactuando mucho, así que muy amable. Otra de Marvin dice, ¿podría mencionar algún recurso que le haya ayudado en el aprendizaje del funcionamiento de DAX? Marcela, es su charla, así que la dejo que responda. Sí, creo que una persona muy importante que tiene como que de los mejores tips es Marco Russo, si no mal recuerdo el apellido. Él tiene un libro que se llama La Guía Definitiva de DAX, que en eso podemos ver pues un poco de Business Intelligence con Excel, con SQL, con Analysis Services y con Power BI. Y ahí tenemos pues una serie de tips bastante robustos. Realmente creo que para mí esa ha sido la mejor guía donde nos explica paso a paso. Obviamente hay una serie de libros adicionales que nos pueden apoyar, pero si quieren algo así un poco más puntual en base a mi experiencia, ese ha sido el mejor libro que he podido encontrar. Bien, muchas gracias. José nos pregunta si DAX es un producto de Microsoft. Al final DAX es un conjunto de expresiones que vienen y que han evolucionado a partir de lo que se traía en Excel, en funciones de Excel. Entonces, sí se podría decir que es una forma de estructuración de código que es un poco transversal en las herramientas de Microsoft. Sí, voy a agregar yo algo ahí para José. Sí, DAX es un lenguaje, es una propuesta que hace Microsoft como un lenguaje de consultas para soluciones de inteligencia de negocios.
No es la primera vez que Microsoft hace una propuesta en esta línea. Lo hizo antes con el lenguaje conocido como MDX o Multidimensional Expressions, el cual hoy ya es adoptado por incluso otros vendors. Tenemos SAP, puede generar consultas en MDX dentro de su Business Warehouse. Tenemos MicroStrategy, que puede generar consultas en MDX. Incluso en el mundo open source, si no estoy mal, Pentaho genera consultas en MDX para consumir su modelo relacional. Por supuesto, la propuesta del lenguaje surge en Microsoft, se adopta dentro de sus productos, ahí es en donde se le da mantenimiento y así es como ha llegado a otros vendors que adoptan ese estándar. Creo que con DAX va a pasar lo mismo. DAX es muy fácil de aprender. Simula esa sintaxis que ya conocemos de Excel. Aprovecha todo el conocimiento práctico que nos generó MDX. Entonces, en esa combinación, es un lenguaje ideal para cualquier profesional que se quiere dedicar a temas de análisis de datos dentro del mundo Microsoft. La otra pregunta siempre de José, ¿solo se puede utilizar en Power BI? No, tenemos DAX en Power BI, tenemos DAX en Power Query dentro de Excel y tenemos DAX como el lenguaje de consultas en Analysis Services tanto on-premise como en la nube. Ahora, otra pregunta, Javier. Javier, muchas gracias por toda la participación que has tenido. Nos pregunta la diferencia entre un MDX con los DAX. Me voy a robar la pregunta, Marcela, con su permiso. Sí, sí. La realidad es que MDX es un lenguaje complejo de aprender, tiene una sintaxis que no es tan fácil de digerir, ¿sí? Nosotros queremos portar nuestro conocimiento de base de datos de SQL por medio de un select, pero cuando ya empezamos a hablar de más de un eje, bueno, más de dos ejes, como es el caso de MDX, que hablamos de las coordenadas para acceder a cierto resultado, MDX se vuelve bien cargado. Una expresión que en DAX resolvemos en una función como el total month to date, en MDX requiere una redacción más compleja. Entonces, creo que a futuro, y no muy lejano, o sea, ya es un hecho que a DAX se le está dando mucho más atención que a MDX, y eso lo digo yo, no lo dice Microsoft. Yo creo que la apuesta va a ser sobre DAX para temas de consultas en el mundo de BI. No tengo dudas de eso. Muy bien. Estamos 4 minutos después del final de la hora. Gracias por este aporte, Marcela. Ha resultado interesante conocer los tips, conocer el punto de vista que usted tiene, más con esa experiencia de DBA. Es muy fácil que usuarios funcionales se suban al mundo DAX. Nos cuesta un poco con los usuarios técnicos y su experiencia resultó muy enriquecedora en este sentido. Gracias por el tiempo que tomó para acompañarnos en esta hora y por supuesto por todo el tiempo que invirtió antes para preparar el material.